Título: Las fuerzas no provienen de nosotros, sino de la presencia de Dios. Ahí está. Las fuerzas no provienen de nosotros, sino de la presencia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento hemos leído de los valientes guerreros que Dios llamó, ¿cierto? Todos esos hombres que llamó el Señor para un propósito. Estos hombres guerreros, Dios los usó con poder y autoridad. Esto desde Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Otoniel, Ahod, Sangar, Barak, y llegamos a Gedeón. Vamos a hablar un poco de Gedeón. Gedeón proviene del clan de Abiezer, que es el padre de Gedeón. Voy a hacer un pequeño resumen. Vamos a narrar un poco la historia de Gedeón. Bueno, resulta y acontece que, como cosa rara, los israelitas hicieron lo malo delante de Dios. Qué novedad, ¿cierto? Siempre metiendo el pie, como se dice, siempre equivocándose, siempre pecando. Por eso el Señor los entregó a manos de los madianitas. Resulta de que era tanto lo que ellos sufrían de manos de los madianitas, que ellos tenían que vivir en cuevas, porque ellos no podían construir casas ni nada de esto. ¿Y qué pasaba? Cada vez que ellos sembraban, venían los madianitas y les destruía todo lo que ellos sembraban. Todos los animales que ellos tenían, ellos venían y se los mataban. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, por causa del pecado. ¿Pero qué pasó? Era tanta la miseria que los madianitas venían no solo solos, venían con los amalecitas y otros pueblos. Y eran como langostas, arrasaban con todo, absolutamente todo se lo llevaban. Pero resulta que, como siempre, el pueblo de Israel pecaba cuando ya habían pecado, cuando ya habían metido el pie, por no decirlo de otra forma. ¿Qué hacían? Clamaban al Señor. Señor, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero ¿qué hacía el Señor? Con su inmensa misericordia, Él volvía y les escuchaba. En esta ocasión, Él llamó un hombre. Ese hombre que llamó se llama Gedeón. Ustedes imagínense en el panorama, imaginémoslo. Resulta que está Gedeón trillando, está con el trigo, ¿no? Trillar es apartar la paja del trigo. Ellos se iban a lugares altos y allí trillaban. Entonces, ¿qué pasa? Gedeón está ahí, tranquilito, ahí con su palo, separando la paja del trigo, cuando de repente se le presenta el Señor. El Señor se le presenta y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Yo, valiente guerrero? Imaginémoslo. Tú imagínate, tú ahí en tu casa, una mujer, nosotras que solemos aplanchar o barrer, y estamos ahí con la escoba, tranquilitas, y viene el Señor: tú, valiente guerrera. ¿Yo? ¿Yo, guerrera, con esta escoba? Bueno, sí, con la escoba, bueno, puedo darle algunos, ¿no? Pues Gedeón, claro, se habrá sorprendido bastante. ¿Cómo es que me llama a mí? Veamos qué dice Jueces 6:13. Dice: y Gedeón le respondió: Señor,
Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuál fue la reacción de Gedeón? Argumentar. Hay muchas formas de argumentar, pero Gedeón fue un descarado, porque ahí mismo le reprochó al Señor. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así? Si no hiciste esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo habrá quedado el Señor? ¿Ustedes se imaginan? ¿Pero ustedes creen que el Señor nos hace caso en esos argumentos? No. Si el Señor se parara con nuestros argumentos, no haría nada con nosotros. El Señor tiene un propósito con un llamado, argumentes o no argumentes. Pero tú y yo tenemos que hacer algo en contra de esos argumentos que van en contra del conocimiento de Dios, porque eso no es de Dios. Pero Dios sabe que nosotros somos humanos. Él no le reprochó a Gedeón, pero sí ahí mismo le dio un mandato. Ahí mismo le dijo, bueno, Gedeón. Él estuvo ahí, el Señor tranquilito, escuchándolo, y Gedeón ahí como una hormiguita, bli, 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 bli. Y el Señor ahí escuchándolo. Bueno, yo te escucho, hijo. Tú di todo lo que quieras, pero tú haces lo que yo diga. Y me haces el favor, Gedeón. Tú ahora mismo te vas a hacer lo que yo te voy a mandar. Nuestros pensamientos humanos son en muchas ocasiones equívocos y olvidadizos, pero aún así Dios tiene un propósito con nosotros. Pero a Gedeón se le olvidó, como se nos olvidan a nosotros muchas cosas. Gedeón se le olvidó que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Cuando nosotros, el Señor nos hace un llamado y usamos argumentos que son en contra de Dios, se nos olvida lo que hemos hecho en nuestro pasado. Y solamente se nos ocurre decirle, Señor, pero tú esto y esto. Pero ¿qué pasa? El Señor ahí responde. El Señor ahí responde. Jueces 6:10. Vamos a ver qué dice Jueces 6:10. Esto es lo que le responde el Señor a Gedeón. O sea, como quien dice, a ver, hijito mío, trae a la memoria lo que te voy a decir. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué pasó? No obedecieron. Gedeón, ¿qué te pasa? ¿Se te ha olvidado? ¿Se te olvidó lo que el pueblo de Israel hizo? Es que no solo se les olvidó, es que ellos levantaron altar a los dioses. Entonces la pregunta es, ¿qué altar tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué argumento en contra del conocimiento de Dios tenemos que Dios nos está pidiendo que quitemos en este momento? El Señor nos hace un llamado. Esta palabra es para aquellos líderes que hoy están aquí y que el Señor les ha llamado y que ahora mismo están en un proceso. Y el proceso en el cual tienen que derribar altares y derribar potestades y cosas que están en sus vidas, en nuestras vidas. Todo el que tiene un llamado pasa por este proceso. Incluso esta iglesia pasamos por este proceso.
Lo pasó el pastor, lo pasó la pastora Ru, lo pasamos los diáconos, algunos todavía estamos ahí nadando, saliendo del proceso, pero es necesario que pasemos por esto. El Señor nos quiere mostrar lo que hay malo dentro de nosotros, porque primero tú luchas y batallas en contra de lo que hay en ti, en contra de lo que hay en mí, y luego te usa, porque eso fue lo que hizo con Gedeón. ¿Qué le pide Dios a Gedeón? ¿Qué es lo que le pide Dios a Gedeón? Jueces 6, 14 y 15. Y mirándole Jehová, después de su queja, mirándole le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios envió a Gedeón, pero vas con tus fuerzas, pero te envío yo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo le basta con saber que Dios va con él y él va a obtener la batalla. Pero antes de eso, Dios le dice a Gedeón: tienes que ir y derribar todos los altares que hay ahí en el pueblo donde está tu padre. Y Gedeón, decidido, él no se puso ahí ya a argumentar. Mire la diferencia. Gedeón argumenta, pero no se queda ahí estancado, sino que el Señor le da un mandato y Gedeón automáticamente obedece. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven los pasos que tenemos que dar? No te quedes en los argumentos, no te quedes ahí. Tú obedece al Señor y el Señor nosotros vamos a obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús por medio del Señor. ¿Qué pasó? Gedeón se levantó muy decidido, cogió todos los altares y los derribó. Al altar, los dioses que habían dedicado a Baal, el poste de la diosa Aserá. Y cuando los hombres se levantaron del pueblo, se levantaron y vieron eso, llamaron al papá de Gedeón y le dijeron: oiga, venga, mire lo que ha hecho su hijito. Nos ha derribado todos los dioses. Así que o se va o lo matamos. O se va o lo matamos. Lo de Gedeón no fue fácil. Preguntémonos cada día, cada uno, ¿lo que Dios me está pidiendo es tan fuerte como lo que le pidió a Gedeón? ¿Cuáles son esas cosas que se han levantado en nuestra vida que van en contra del conocimiento de Dios? La mentira, la envidia, el odio, la murmuración, la intriga, la altivez, el orgullo. Todas esas son cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eso no es de Dios. Y eso no le sirve a Dios para que tú seas un gran líder. O somos líderes honestos y limpios delante de Dios, o te quedas ahí. Porque si no, vas a ir a la guerra solo. Vas a ir solito. No vas a ganar. Aunque la mente o los pensamientos humanos de Gedeón no le permiten creer en verdad que tiene el favor de Dios, reconoce por fin que vio el ángel de Dios y obedece al Señor, derribando todos estos altares. ¿Qué nos está pidiendo Dios que derribemos en nuestra vida en este momento? Si tú tienes un llamado para ser un líder y estás viviendo circunstancias y tú sabes que tienes un llamado, Dios te está pasando por este proceso. Pero tú solo no vas a ganar porque tú vas con la fuerza de Dios. Si Dios te ha llamado y te ha enviado, Dios te va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Jueces 6:34, ¿qué dice? Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Qué pasó? Cuando Gedeón tocó este cuerno, se le unieron muchos clanes,
porque el clan de Gedeón era el más pequeño. Se le unieron tantos que quedaron 22,000 hombres. 22,000 hombres quedaron. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y se le unieron muchos, los del clan de Abiezer, la tribu de Manasés, y los de Aser, Zabulón y Neftalí. Gedeón seguía pidiéndole señales a Dios y Dios le seguía respondiendo. Pero, ¿qué pasó? Cuando nosotros decidimos servir a Dios y aceptar ese llamado de liderazgo que Dios nos da, tenemos que saber y entender una cosa y decidir creer de que el poder es de Dios. No somos nosotros los que vamos a ganar. Proviene solamente de Dios y tú y yo tenemos que creerlo. Porque si no lo creemos, no vamos a poder. ¿Qué le dice a Gedeón? Bueno, Gedeón, ya tiene mucha gente, ahora me haces el favor. Le dices a los que tengan miedito y estén temblando que se vayan. Y Gedeón, Es que yo me imagino, uno se mete ahí y Gedeón, ¿qué? A ver, Señor, ¿me das 22,000 hombres y ahora me los quieres quitar? De todos estos 22,000 hombres, los que estaban temblando y los que tenían miedito, ¿solo quedaron? No, todavía no. Quedaron 10,000, ni la mitad. Quedaron 10,000 hombres. ¿Qué pasó con estos 10,000 hombres? También el Señor ahí dijo, es que a ver, Gedeón, no son con tus fuerzas. Gedeón, ¿qué me estás diciendo, Señor? No son tus fuerzas y te lo voy a demostrar. Todo esto es para Dios demostrar que el poder lo tiene es Él, que no es por el ejército que uno tenga. No es por lo que tú tengas. Todo viene de la presencia de Dios en ti. Es que ni tan siquiera en la palabra dice aquí, que ni tan siquiera Dios le dijo, mira Gedeón, vete que te voy a dar un poder sobrenatural. No. A ti solo te basta que yo te envío. Y eso ya está. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Se le unieron mucho del clan. Y estos fue los que el Señor quitó a algunos y dejó a otros. Después de que se le unió este ejército numeroso, el Señor le dijo a Gedeón, le quedaron 10,000. Bueno, Gedeón, todavía tiene mucha gente. ¿Cómo así? Sí, Señor. Tienes mucha gente todavía. Así que cualquiera que esté temblando, pues se vaya. Entonces la gente se fue. ¿Qué dice Jueces 7, 4 al 7? Dice, aún, otra vez, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Imagínense, tenían 10,000 y todavía es mucho. Jehová dijo a Gedeón, es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya conmigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, tal no irá. De todas estas personas quedaron 300 personas. Y los madianitas y amalecitas eran como langostas. Tú imagínate, tú te vas para una guerra, para una pelea contra un ejército que son como langostas y tú te quedas con 300 personas. ¿Tú qué dices? Dios mío, pero Señor, ¿qué estás haciendo? Esa es nuestra mente humana. Uno dice, Dios mío, ¿verdad podré con esto? Pero el Señor tiene el poder. Si el Señor te envía, Él te va a dar lo que tú necesites.
no lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que Él ve que nosotros necesitamos. Porque gracias a Dios, Él es un Dios omnisciente y sabe qué es lo que vamos a necesitar. Si el Señor te está llamando a ser un líder, el Señor te va a enviar personas para que estén en el ministerio, en el liderazgo que tú vas a llevar, ¿cierto? No es por la cantidad de gente que tú tengas. La victoria no es por la cantidad de personas que un líder tiene. La victoria está en que ese líder de verdad crea y sepa de dónde proviene ese poder. Y de que los que están contigo en ese liderazgo sepan a dónde tienen que ir. El líder, la principal tarea de un líder es llevar al pueblo de Dios a la salvación. Esa es la principal tarea y esa es la victoria. Esa es la victoria que nosotros tenemos los líderes. Dios está llamando a grandes líderes en esta iglesia. Aquí ha habido un proceso fuerte donde el Señor nos ha moldeado, nos está moldeando a algunos todavía, pero que tenemos que entender que es necesario. Si tú no eres líder, a los que nos están viendo, pero estás viviendo un proceso, tú eres líder de tu casa. Donde tú vayas, el Señor te va a usar. A ti te va a usar en ese momento, porque si el Señor quiere que tú seas el que va a usar, a ti es el que te va a usar. Y eso es lo que tenemos nosotros que creer. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, también debemos decidir obedecerle, como lo hizo Gedeón. Hay unos pasos. ¿Qué hizo Dios? Primero llamó a Gedeón, ¿cierto? Él primero lo llamó, pero luego le dio un mandato, que vaya y derribara los altares, ¿cierto? Y luego lo envió a la batalla. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó con Gedeón? Ganó. En este momento tú tienes que mirar qué batallas tienes tú ahora mismo en tu vida personal. Si tú quieres ganar esta batalla, tienes que derribar primero lo que hay en ti. Si no, no estás preparado para ganar. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros ganemos, que nosotros seamos unos líderes en verdad y en espíritu. Aunque tengamos argumentos y nuestros pensamientos sean equivocados, Dios nos escoge y al mismo tiempo nos lleva en el camino de la obediencia. Pero lo más grande es que en su presencia y en su poder, en nosotros, Él nos da la victoria. Es su presencia y es su poder el que nos da la victoria. La presencia del Señor, el poder del Señor en nosotros. Eso es lo que realmente nos ayuda. Como le dijo a Gedeón, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios envió un ejército que era como langosta. La fuente de valor en nosotros realmente es Dios. Dios manifestó su poder en Gedeón, como lo leímos en 6:34. Realmente, ¿cuál fue la fuerza de Gedeón para reunir todo ese ejército? Cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Esa fue la fuerza de Gedeón. No fue porque él convocó. No fue eso. Fue Dios el que lo hizo. Si Dios usó a un hombre que trillaba simplemente el trigo, ¿tú no crees que nos puede usar a nosotros? ¿No creen que nos puede usar a nosotros? Con poder, con autoridad. Dios nos está llamando, nos está haciendo un gran llamado. Nosotros también podemos ser usados por Dios. Nuestra mente humana no puede alcanzar ni a imaginar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero sí podemos sencillamente creer en verdad y en espíritu que Dios tiene el poder, que tiene el control
Solamente tenemos que obedecer y dejarnos usar por Dios. Aunque las batallas sean grandes y las circunstancias sean fuertes y como langostas sean numerosos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, nosotros tenemos que luchar y batallar. Y sobre todo tenemos que luchar en contra de todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Lo primero que se levanta en un líder cuando es procesado es aquí en la mente. Todo lo que va a favor de Dios se levanta en contra de Dios. Y entonces empezamos a mirar la iglesia. Empezamos a mirar, ay, que la hermana Mariluz. Esa hermana Mariluz, mire, es que es dura. Ese hermano pastor, mire, uy, no, la hermana pastora. Todo eso se levanta, los diáconos. Pero mis amados, déjenme decirles que si nosotros, la iglesia, el pastorado, el diaconado de esta iglesia, nosotros tenemos que ser usados para que tú entiendas cuál es tu llamado, lo vamos a hacer. Porque nosotros estamos aquí para que Dios cumpla el propósito en cada uno de ustedes. No estamos aquí para ser piedra de tropiezo. Y si tú crees que la hermana Mariluz, que soy yo, es una piedra de tropiezo, ponla en las manos de Dios. Dile, Señor, esta piedra de tropiezo no me deja avanzar, Señor, quítala. ¿Es de Dios que me quite o no? ¿Y es de Dios que me quiera usar contigo o no? Y si me va a usar contigo, más me va a poner en tu camino. ¿Sí o no? Esta mañana dijo una hermana, sí. Dios, sí, la hermana Marilú. Pero para eso estamos, mis amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros estamos aquí para ayudar a estos líderes grandes porque esta iglesia tiene un llamado a ser líderes grandes, a ser líderes que vayan allá a proclamar la palabra de Dios y a tener grandes ministerios. Por eso el Señor nos procesa tanto. Por eso es que el Señor nos quiere quitar todo eso, nos zarandea. Zarandear es cuando quitar lo que nos sirve y dejar lo que sirve. Por eso es que el Señor nos zarandea. Porque el Señor quiere dejar en nosotros lo que de verdad sirve para Él, para su obra, para su ministerio, porque Dios es santo. Dios es santo, mis amados. Y Dios quiere que nosotros hagamos su obra como debe de ser, con santidad, con rectitud. Así nos equivoquemos y nos vamos a equivocar, pero no nos quedemos en la equivocación. Así tengamos argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Miren a Gedeón. Gedeón no solo fue en contra del conocimiento de Dios. Gedeón fue un descarado. Porque Gedeón mentiroso. Claro. ¿Qué pasó, Gedeón? ¿No te acuerdas de lo que hizo el pueblo de Israel? Mis amados, Dios no va a detener su obra porque nosotros argumentemos. Si Él tiene un propósito contigo, lo va a hacer sí o sí. Pero es de ti o de mí si ese propósito se cumple o no. Depende solamente de ti. Si te quedas ahí con los argumentos en contra del conocimiento de Dios o si tú avanzas. Avanzas y obedeces. Si tú avanzas, si tú obedeces, el Señor te envía y ahí gana la victoria. Pero si no, te quedas ahí estancado. Ni avanzas, ni ganas, ni nada. Ahí nos quedamos argumentando y argumentando lo mismo. El Señor nos quiere usar. El Señor nos tiene para grandes cosas. Aunque la batalla sea grande, aunque la lucha sea fuerte, aunque la pelea sea en contra de los argumentos de la mente, no permitamos
que eso nos robe la victoria. Porque si Dios nos llama es porque ya tenemos la victoria. Dios nos llama para dejarnos solos. ¿Qué le dijo a Gedeón? Yo iré. Yo iré. El Señor está contigo, está conmigo, está con nosotros. La obra de Dios pertenece a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos para la obra de Dios va a ser en victoria, siempre y cuando nosotros permitamos que el Señor nos trate y que el Señor nos moldee. El Señor te dará la victoria y nos llevará a donde Él quiere llevarnos, que nuestra mente humana no lo sabe. Yo no sé a dónde vas a ir tú, ni siquiera sé yo dónde voy a estar mañana. Pero Dios sabe. ¿Cuántos grandes predicadores, evangelistas, cuántos grandes obreros de Dios no les llamó así el Señor, estando humildemente ahí haciendo su tarea? ¿Qué se iban a imaginar que iban a ser una herramienta de Dios para liberar a tanta gente, para llevar a tantas personas a la salvación, que es realmente el objetivo de todos nosotros los líderes? Llevar al pueblo de Dios a los caminos de Dios. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, porque Dios es un Dios que todo lo sabe. Quiero que leamos Zacarías para terminar, 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, sino con su Santo Espíritu, mi amado. Así que en esta mañana levántate, aprópiate de ese llamado que Dios te hizo. No tengas miedo y no te sientas mal. Si hay argumentos, si hay cosas que tienes que quitar, decide en esta mañana quitarle y decide creerle al Dios Todopoderoso. Él tiene el poder, Él tiene el control, Él hará. Mis amados, en esta mañana que Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.